Ya, aquí está. A ver, presento pantalla. Una consulta. ¿Tiene aula virtual la facultad? ¿Tiene aula virtual la facultad? ¿Cómo hacen para, digamos, grabar una clase y que todos la puedan reproducir en sus casas? ¿Ustedes mismos lo graban o el docente se la graba? ¿Cómo es que hacen? Ah, ya, ok, ok. Bien, muy bien. Entonces, inicia la grabación, por favor. Tú les compartes ya. Por ejemplo, en la Andina sí hay un espacio en donde nosotros podemos colgar los videos y material educativo, ¿no? Para que ustedes puedan acceder y sacar en cualquier momento. Pero a través del delegado también es otra manera, más práctica, menos burocrática. Sin embargo, ya sería momento, ¿no? De tener un espacio virtual ya un poquito más dinámico. A ver, estoy presentando la pantalla. ¿Se puede ver? Listo, listo. Ok, ok. Ya hemos visto todo lo que son estudios descriptivos, la forma de presentar el problema, objetivo, hipótesis, ¿no? Cuando son dos variables, según transversal, cuando son dos variables en casos y controles, en cortes también, en estudios de factores también hemos visto cómo es que se pone por dimensiones, y lo que nos faltaba eran estudios de rendimiento diagnóstico y los experimentales. Vamos a seguir con esta clase. Bajo la misma tónica, ¿no? Tenemos problema, objetivo, hipótesis, ¿no? En este caso les voy a poner dos tipos de hipótesis. Cualquiera de ustedes pueden tomarlo en cuenta. Seguimos con objetivo general, problema general, hipótesis general, problemas, objetivos, hipótesis específicas. Esa es la clasificación. Por favor, acá le una recomendación estricta. No quiero que ninguno de ustedes ponga en esta parte hipótesis nula o hipótesis alterna, como suelen poner en los proyectos. La razón es básica y simple. Esta es parte metodológica. La metodología nos dice que toda hipótesis tiene que estar perfectamente alineada a un objetivo y a un problema. Si yo planteo un problema, ese problema tiene que estar alineado al objetivo. Y este objetivo tiene que estar alineado a la hipótesis. Si yo pongo hipótesis nula y alterna, ya no hay alineación, porque no estás enmarcado en lo que te pide la metodología. Otro asunto. La hipótesis nula y alterna se plantean en las denominadas pruebas de hipótesis. Una prueba de hipótesis es un procedimiento estadístico que te afirma o te confirma o te descarta la hipótesis que tú estabas planteando. Pero como todo proceso estadístico, se hace en diferentes etapas. Hay prueba de hipótesis para la normalidad. Hay prueba de hipótesis para los datos faltantes o datos missing, se llama, esa es la prueba de Groove. La prueba de normalidad es Kolmogorov-Smirnov. Hay prueba de hipótesis para igualdad de medias, eso se llama TD-Student. Hay prueba de hipótesis para diferencia de medianas, eso se llama Kruskal-Wallis. Hay prueba de hipótesis para diferencia de dos medianas, eso se llama Udemath-Whitney. Hay prueba de hipótesis para diferencia de tres medias o promedios, eso se llama ANOVA. Hay pruebas complementarias, etc. Si se dan cuenta, cuando hablamos de pruebas de hipótesis y planteamos hipótesis nula y alterna, eso es para la parte estadística, con las pruebas estadísticas correspondientes. Reitero la indicación, en esta parte estamos en metodología. En metodología, todos, sin excepción, me ponen problema, objetivo, hipótesis general. Problema, objetivo, hipótesis específicos. No quiero leer, por favor, en ninguna de sus tesis nada que tenga que ver con nulo y alterno. Ya esta indicación está perfectamente clara y está grabada. No
no quiero renegar más adelante, por favor. Nadie absolutamente me pone hipótesis nula ni alterna. Y está. Ya lo he dicho 3 veces y no voy a repetirlo más. Enseguida. Este es un ejemplo, como los otros que hemos estado viendo, ¿ya? En este caso, a diferencia de los anteriores, el problema objetivo hipótesis en los anteriores era, claro, era analítico. Analítico, la parte general, ¿no es cierto? Y acá también es analítico o correlacional. ¿Ya? La diferencia es que en los anteriores la parte específica era siempre descriptivo. En cambio, ahora es analítico. En el anterior, para poner un ejemplo, en tesis de factores asociados, lo general es analítico, pero lo específico era descriptivo, siempre. Característica sociodemográfica, característica personal, característica psicológica, etc. En estudios de cohortes, los específicos son descriptivos. Descriptivo para expuestos, descriptivo para no expuestos. En casos y controles, descriptivo para casos, descriptivo para controles. En estudios transversales, descriptivo. ¿Se dan cuenta? Lo específico siempre, hasta el momento, fue descriptivo. Hasta acá. Entonces, ahora vamos a entrar a estudios de rendimiento diagnóstico, en donde el específico ya es analítico, no es descriptivo como en los otros casos. Ya. Un ejemplo. Perdón, el concepto básicamente. ¿Qué quiere decir rendimiento diagnóstico o validez diagnóstica? ¿Sí? Es el desempeño de una prueba diagnóstica en la realidad. Eso es rendimiento. Una prueba diagnóstica, estamos hablando de un tamizaje, de una prueba laboratorial, de una prueba imagenológica, molecular, genética, etcétera, etcétera. Cualquier tipo que nos lleve a un diagnóstico tiene que ser sometido a evaluación. Y la evaluación se hace con respecto a la mejor prueba hasta el momento identificada, o sea, al gol estándar. Yo quiero saber en COVID si la prueba rápida sirve o no sirve. Entonces hago una prueba, un proyecto de rendimiento diagnóstico. ¿Y con quién lo voy a comparar? Con el máximo nivel de diagnóstico que existe en el tema. En el tema, lo máximo en COVID es el PCR. Es el gol estándar, es la prueba de oro. Entonces yo, mi humilde prueba rápida, voy a comparar su rendimiento contra el PCR. Otro ejemplo, las pruebas de antígenos, de la misma manera. Estas pruebas de antígenos se comparan con el gol estándar para ver si sirven o no sirven. El gol estándar es nuevamente el PCR. Estoy hablando de cáncer. Quiero saber el rendimiento diagnóstico de la mamografía. ¿Ya? Hago mamografía a todo el mundo, pero ¿con qué lo voy a comparar? Con el gol estándar de cáncer. ¿Y cuál es el gol estándar de cáncer? La patología. No hay nada más certero que una biopsia. Es el gol estándar. Entonces yo mi mamografía voy a compararla con el estudio patológico o anatomopatológico. Estoy haciendo PCR. Quiero ver la prueba a rendimiento diagnóstico del BK, del BK en esputo. ¿Con qué lo comparo? Ahora ya hay prueba molecular, es lo mejor en el sistema. Entonces voy a compararlo con la prueba molecular. Entonces, siempre en este tipo de trabajos se tiene que tener el concepto claro de gol estándar, de prueba de oro. Y con eso es el que nos vamos a someter. Con eso que nos vamos a comparar. Por otro lado, el rendimiento o validez diagnóstica es todo un proceso que es una suma de indicadores. ¿Ya? ¿Cuáles son los indicadores que se toman en cuenta en este tipo de trabajos? La sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo y el área bajo la curva roja. Además de eso también, yo ya solo pedí hace un tiempo, el índice de Youden. Entonces, estos 6 conceptos
hablan de que si una prueba es buena o no, si es válida o no. ¿De acuerdo? Entonces son indicadores. Entonces, en función a esos indicadores, se genera la parte específica. Por eso es que son analíticos. Ejemplo, ahora sí. El problema. Yo quiero saber cuál es la validez diagnóstica. En este caso vamos a agarrar una prueba, la tomografía axial computarizada, ¿ya? En pacientes con COVID moderado, atendidos en un hospital en un año específico. Quiero saber si la tomografía sirve o no sirve para detectar casos de COVID moderados, específicamente. COVID moderados, ¿no? Entonces, esa prueba, la tomográfica, yo la voy a comparar. ¿Y con qué tengo que compararlo? ¿Cuál es el gol estándar en COVID? Diagnóstico. Exacto. Entonces, lo que voy a hacer es que todos mis pacientes enrolados en el estudio tengan dos cosas, tomografía y PCR. No me sirve aquel paciente que no tiene PCR porque no voy a tener con qué compararlo. Ten en cuenta. Ya. Dicho eso, ese es el problema. El objetivo, gramaticalmente, tú le quitas los signos de interrogación, le pones un verbo y asunto arreglado. Copias lo demás. Sencillísimo. En este caso, los verbos son de la taxonomía de Bloom que ya les he compartido. ¿Ya? Y para la hipótesis, respondemos la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la validez diagnóstica? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Estoy repitiendo varias veces. Si te pregunto cuál es la validez diagnóstica, la respuesta tendrá que ser, la validez diagnóstica, bla, 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 es. Si te pregunto cuál es, tu respuesta tiene que ser, la tal cosa es, seguido de un calificativo. Baja, alta, moderada, buena, mala, etc. Y ese calificativo va acompañado de un número. El rendimiento de una prueba se mide en porcentaje. ¿Qué quiere decir menor a 70%? Que 7 de 10 casos son diagnosticados adecuadamente. Ya sea como negativo o como positivo, pero estás dándole al clavo. El 30% de los casos hay error. Eso quiere decir. Entonces necesitas siempre poner un número. Y otra vez, así como en los otros ejemplos, el número no viene de tu cabeza. El número viene de una bibliografía, respaldada en evidencia. Entonces tú puedes decir que es mayor a eso o es menor a eso, dependiendo de tu contexto. Te vas a comparar siempre con alguien. Listo, esa es la parte general. Para la parte específica, nos vamos al desarrollo de indicadores. ¿Cómo funciona esto? Ya. Para el ejemplo, tag o prueba diagnóstica positiva. Ya, esa es prueba a evaluar. Vamos a añadir esto. Quisiera poder... ¿Qué prueba vamos a someter a evaluación? Eso quiere decir la tomografía. Entonces vas a tener tomografías que te dicen que sí es un COVID moderado, vas a tener tomografías que te dicen no, no es un COVID moderado, solo pensando en tomografía nada más. ¿Y esto con qué lo vamos a comparar? Con la prueba de oro. Prueba de oro. O también se denomina Gold Standard. ¿Y cuál es la prueba de oro, Gold Standard? Justamente el PCR. Sí, en este caso,
Vamos a poner de frente ya como es COVID, para que no haya dudas. PCR para COVID positivo. Gol estándar he puesto, gol estándar, PCR para COVID negativo. Listo. Esto me dice realmente si tiene o no tiene COVID. ¿De acuerdo? Y la prueba que yo estoy sometiendo a evaluación es la tomografía, que puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces se generan 4 cuadrículas. Cuando la prueba sale positiva, la tomografía sale positiva, y luego le haces un PCR y también sale positivo, esta es una coincidencia positiva. A esa coincidencia positiva se le dice verdadero positivo. Verdadero positivo. Por otro lado, si tu tomografía te dice que es negativo, solo negativo, yo a esa persona, a esa misma persona, le hago la prueba del PCR y también me sale negativo. Si ambas pruebas, tomografía y PCR, me salen negativos, a esa cuadrícula es la cuadrícula de descarte. Se le denomina verdadero negativo. Tomografía dice que es negativo y efectivamente el PCR también sale negativo. Es verdadero negativo. Estas dos celdas son las más importantes porque de ellas depende el rendimiento diagnóstico de la prueba en cuestión. ¿No? Son las más importantes. Pero hay posibilidad de que tu prueba tomográfica te va a salir positiva, con criterios específicos, pero el PCR salió negativo. ¿Cuál manda? El PCR, porque es el gol estándar. Este manda. La verdad, esa persona no tiene la enfermedad, pero tu prueba que estás evaluando ha dicho que sí la tiene. Entonces, tu prueba te está dando un falso positivo. Es falso positivo, o sea, no debió salir positivo. Tu prueba está equivocada, no el gol estándar. El gol estándar no se equivoca. Por otro lado, si tu prueba te dice negativo, pero le haces el PCR y el PCR dice positivo, entonces ya está, tu prueba te está mintiendo. Porque la persona sí tiene la enfermedad. Tu prueba te está diciendo que no la tiene. Entonces, eso es un falso negativo. ¿Se entendió hasta ahí? Listo. ¿De qué depende el rendimiento diagnóstico? De las coincidencias, del verdadero positivo y el verdadero negativo. Cuanto más grandes son estas celdas, la prueba diagnóstica es superior, es mejor. Por lógica consecuencia, cuanto más pequeños son los falsos positivos y los falsos negativos, cuanto muy pocos son, mejor. Eso quiere decir que tu prueba está detectando correctamente la enfermedad. ¿Ya? Ahora, hay indicadores. Los indicadores principales de este análisis de rendimiento diagnóstico tienen que ver con la misma prueba y con el contexto en el cual se someten estas pruebas. Hay 2 criterios importantes. El rendimiento de la prueba, la propia prueba, un fin tecnológico laboratorial. Va a ver quién diagnostica mejor. Pero también depende dónde lo apliques. No es lo mismo, por ejemplo, aplicar una prueba de VIH en población general o en población recluida de su libertad, en unos penales. No es lo mismo, porque la prevalencia de la enfermedad en los penales es mayor a la prevalencia de la enfermedad afuera. Y este rendimiento diagnóstico va de la mano de la prevalencia. Va de la mano de la cantidad de casos que tengamos. Ya. Entonces, se han desarrollado 4 indicadores para medir esto. 2 relacionados a la prueba, que es sensibilidad y especificidad. Y 2 relacionados al escenario donde aplicas la prueba, que es el valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. ¿Cómo es que se calcula? Primero, ¿qué es? Y luego, ¿cómo se calcula? ¿Qué es la sensibilidad? La sensibilidad es una característica de la prueba diagnóstica que tiene por objetivo
encontrar al que realmente está enfermo, al que tiene enfermo, al que está enfermo, ¿no? Al que tiene la enfermedad. Es la probabilidad de que un paciente con la enfermedad salga positivo a la prueba. Eso es sensibilidad. Otra vez, la sensibilidad es un indicador de rendimiento diagnóstico y propio de la prueba diagnóstica que tiene que ver con la probabilidad de que en un paciente con la enfermedad, en un paciente enfermo, la prueba salga positiva. Numéricamente, ¿eso qué significa? Es la cantidad proporcional de la celda A o verdaderos positivos sobre todos los que tienen la enfermedad en sí. O sea, A más C. De todos los que tienen enfermedad, ¿cuánto por ciento salieron positivos a la prueba que tú estás evaluando? Eso es sensibilidad. Entonces, ¿cómo se escribe? Así. Sensibilidad es igual a verdaderos positivos sobre la suma de verdaderos positivos con falsos negativos. Y eso se divide se multiplica por 100. ¿Ya? Entonces, ahí tienes sensibilidad. Listo. Acá voy. Es un análisis, es una comparación, es una tasa, es un factor porque estás multiplicando por 100. Esto es análisis. En todo caso, cuando yo me pregunte un objetivo, problema o hipótesis acerca de esta parte, tendrá que ser analítico, ya no es descriptivo. ¿Ya? ¿Cómo es eso, doctor? Explique usted. Si yo quiero saber por la sensibilidad, ¿ya? Digo, ¿cuál es sensibilidad específicamente de esta tomografía para el diagnóstico de esta enfermedad en tal hospital y tal periodo? Pero esto, como les vuelvo a explicar, la sensibilidad ya no es una característica, no puede ser descriptivo. ¿Por qué? Porque estás asociando dos datos. Uno, los verdaderos positivos, los que están en esta celda, y dos, todos los que tienen la enfermedad, o sea, A más C, los que están en estas dos celdas. Cuando tú haces una asociación de esto, recién sale la sensibilidad. Por ende, la forma de plantearlo es esta. Y esto es un problema específico analítico, porque aquí hay análisis, no es simple descripción. Acá sí hay un análisis. Lo mismo ahorita vamos a ver para la especificidad, para el valor predictivo positivo, para el valor predictivo negativo. ¿Se dan cuenta? Todo esto son análisis. Por lo tanto, los objetivos, problemas e hipótesis específicas, en este caso en particular, son analíticos. Vamos con sensibilidad, ya pasamos especificidad. ¿Qué es la especificidad? Otra vez, es una característica de la prueba. Es una característica de la prueba, pertenece a la prueba. ¿Ya? ¿Qué consiste? En la capacidad que tiene esa prueba, o la probabilidad que tiene esa prueba, de dar negativo a una persona que no tiene la enfermedad. O sea, la posibilidad de identificar al sano. Por eso se le denomina prueba de descarte. ¿Mm? Mucha gente mal utilizó este término en la pandemia. Se van a hacer pruebas habidas y por haber, todas las que quieran, so pretexto de descarte. Y no es así. Pues, no, han cometido un error y muchas de las personas están muertas, ¿no? Por cometer ese tipo de errores. Entonces, no se hace eso. La especificidad es la probabilidad de la prueba diagnóstica de dar negativo a una persona que efectivamente no tiene la enfermedad. Por lo tanto, matemáticamente, ¿qué significa eso? Esta celda de verdaderos negativos sobre la suma de todos los que no tienen la enfermedad, o sea, B más D. En otras palabras, especificidad es el cociente verdaderos negativos dividido entre verdaderos negativos más falsos positivos, que son los que no tienen la enfermedad.
Y todo eso multiplicado por 100, porque se expresa en porcentaje. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Todos bien? ¿Me están siguiendo? Sí, doctor. Listo. Hasta ahí es prueba. Sensibilidad y especificidad son características de la prueba, del producto que tú estás comprando. Ya, llámese la marca que quieras. Es del producto. Ahora vamos a hablar de la población en la cual estás aplicando ese producto. No es lo mismo. No es lo mismo aplicar una prueba de tamizaje, reitero el ejemplo, en población general de VIH o en población recluida de la enfermedad. O finalmente en una población donde ocurren pues, violaciones sexuales, por ejemplo. No es lo mismo, hay que tener en cuenta el contexto. Entonces, el rendimiento diagnóstico de una prueba depende no solo de la prueba misma que has comprado, genérica, específica, de marca, qué sé yo. No solo depende de la prueba, sino también depende del contexto en el que le apliques, de la población a la que le apliques. ¿En qué sentido? ¿Qué es verdadero o valor predictivo positivo? Como su nombre indica, es predictivo, es la capacidad de predecir, ¿no? Entonces, metodológicamente, el valor predictivo positivo es la probabilidad de que ya también una prueba positiva del test que estás haciendo, una prueba positiva, realmente se detecte en una persona que tiene la enfermedad. Ojo, que no es lo mismo que la sensibilidad. Ya, otra vez reiteramos. El valor predictivo positivo es la predicción de que utilizada tu prueba, el positivo que te dé como resultado de tu prueba, ¿qué posibilidad tiene de que se dé en una persona que realmente tiene la enfermedad? ¿Ya? Por lo tanto, matemáticamente eso que implica verdaderos positivos sobre verdaderos positivos más falsos positivos. Este es de positividad, por eso se llama valor predictivo positivo. De todos los que van a salir positivos en la prueba, quiero saber qué porcentaje realmente es positivo. Eso quiere decir valor predictivo positivo. ¿No? Por otro lado, valor predictivo negativo, bajo la misma lógica. Es la capacidad predictiva que desarrolla la prueba en una población específica. ¿Sí? Y queremos saber de todos los que han salido negativos, qué proporción realmente no tiene la enfermedad. O sea, realmente es negativo. Pero de todos los que salieron positivos. ¿Cómo hacemos eso? D entre C más D. ¿Qué es D? Verdaderos negativos. Y C más D, falsos negativos y verdaderos negativos. Por eso también se llama prueba de negatividad. Hay varios ejemplos de eso, ¿no? Todo tiene que ver con los tamizajes. Bien, entonces ya vimos los 4 conceptos analíticos de la prueba de rendimiento diagnóstico. Para fin gramatical, ¿qué es lo que van a hacer en sus trabajos? Me van a poner cuál es la sensibilidad. Objetivo, estimar la sensibilidad. Hipótesis, la sensibilidad es. Pueden poner 2 opciones. ¿Es menor en comparación a la prueba molecular o es menor en comparación al gol estándar o es menor en comparación a otra prueba que ustedes estén comparando? ¿Sí? O finalmente menor a un valor específico que también está acá. La sensibilidad de esta tomografía es menor al 80%. Este 80% otra vez no sale de tu cabeza, sale de la bibliografía. Entonces yo en lo particular prefiero esta. Esta es lo mejor. Esta de acá. ¿Ya? Entonces, para la especificidad, igual. La pregunta es, ¿cuál es la especificidad? El objetivo es precisar la especificidad. La hipótesis será, la especificidad es tanto.
Puedes poner menor o mayor a 70, es lo que más se recomienda. O el valor que diga la bibliografía, pero siempre mayor o menor. ¿Por qué les hago poner estos valores? Porque esto en la parte estadística se va a convertir precisamente en la prueba de hipótesis que tú tienes que refutar o aceptar. Por eso, entonces necesitas un valor siempre. Para el predictivo positivo, ¿cuál es? Determinar. Y el valor predictivo positivo es. No te olvides responder la pregunta. Para el negativo lo mismo. ¿Cuál es? Determinarlo. Y es esto. Y está. Hasta ahí los 4 indicadores de rendimiento. Sensibilidad especial, valor predictivo positivo y negativo y sus 4 formas de colocar objetivos e hipótesis. Listo, cerrado. Tenemos otro dato que tiene que ver con la curva rojo. ¿Ya? ¿Qué es área bajo la curva? ¿Qué es rendimiento diagnóstico? Esto tiene un número, otro número, otro número y otro número. ¿Ya? Las 4 celdas cuando se suman, tienes el valor total de la población. ¿Qué es rendimiento diagnóstico? Es saber qué porcentaje de esa población recibió un diagnóstico correcto, ya sea positivo o negativo. Entonces, ¿dónde están los diagnósticos correctos? Aquí, esta celda y esta celda. Eso es lo correcto. Lo demás es falso. Entonces, el rendimiento diagnóstico o área bajo la curva roja también se le llama, ¿no? Es sumar verdaderos positivos más verdaderos negativos. Y eso dividirlo entre toda la población. Y aquí está. Verdaderos positivos más verdaderos negativos dividido entre toda la población. Verdaderos, positivos, negativos y falsos, positivos, negativos. Listo. Y esto por 100. Y este es el problema general. Ese es el rendimiento diagnóstico. ¿Cómo lo escribo en mi tesis? Así. ¿Cuál es el área bajo la curva roja? Calcular o estimar el área bajo la curva roja. Y el área bajo la curva roja es tanto. Así se escribe. ¿Se entendió? Listo. Ahora, ¿qué es el índice de Youden? Eso también tienen que saber. A ver. Índice de Youden. Yoden, J, static en English, ¿no? Es una prueba estadística que informa sobre el rendimiento de una prueba diagnóstica en forma dicotómica. ¿Ya? ¿Cómo se interpreta el índice de Youden? El índice de Youden oscila entre -1 y 1. ¿Ya? +1 es el mejor punto de corte posible, ya que se obtiene una sensibilidad y una especificidad teórica del 100%. ¿Pero cómo se calcula? A ver. Acá. Acá es esto. Ya. El índice de Youden es una relación que existe entre la sensibilidad y especificidad. Esta es una curva roja, ¿ya?
Esta línea diagonal es la base. Si es que la curva se acerca a esta línea, su rendimiento es nulo. Cuanto más se aleje de esta línea oblicua, es mejor. Esta es una curva Rho. Su nombre obviamente viene de la forma, curva. Es la relación que existe entre la sensibilidad y la especificidad. Se ha determinado que cuanto mayor es la sensibilidad, menor se hace la especificidad. Esta es una característica. No hay prueba diagnóstica perfecta, ¿no? La idea es que cuando tú aumentes más la sensibilidad, va a ser a costa de la especificidad. O sea, hay mayor probabilidad de que encuentres a verdaderos positivos, sí, pero también a la par hay mayor probabilidad de que encuentres mucho falso negativo. O sea, sacrificas especificidad por un poco de sensibilidad. ¿Eso conviene? Sí, dependiendo del escenario. Dependiendo del escenario. Y dependiendo de la población donde lo estés aplicando. Para fines prácticos. Hay un punto en toda esta curva, hay un punto específico en donde tú vas a obtener el mejor rendimiento de la prueba. El mejor rendimiento. Eso quiere decir que la sensibilidad es la más alta posible sin sacrificar la especificidad. Es el máximo nivel de sensibilidad y especificidad posible. Porque yo no quiero tener falsos positivos y falsos negativos. Necesito diagnósticos verdaderos. Entonces, este punto de máxima claridad de la prueba se denomina índice de Youden o la marca de Youden. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se calcula el índice de Youden? Cálculo del índice de Youden. Aquí está. Aquí está. Bien. Entonces ya saben cómo se calcula la sensibilidad. Aquí está el dato, la especificidad igual, el valor predictivo positivo, ya lo saben, valor predictivo negativo. ¿No? Esto todavía no lo vamos a ver. Lo que nos interesa es el índice de Youden. ¿Cómo es que calculas el índice de Youden? Sumas la sensibilidad más la especificidad y eso le restas 1. Reiteramos. Sumas estos dos valores, sensibilidad y especificidad, y le restas 1. La interpretación del índice de Youden va de -1 a +1. ¿Sí? ¿Cuál es lo mejor? ¿Cuál es lo más importante? El +1. El +1 indica que la sensibilidad y la especificidad es máxima, es 100%. Tú ponle 1 de sensibilidad, que es el 100%, más 1 de especificidad, que es el 100%, ya tienes 2. Menos 1, 1. El índice de Youden 1 implica 100% de sensibilidad, 100% de especificidad. El 100 perfecto, la prueba ideal, lo máximo. El detalle
es que en este mundo no existe una prueba ideal. No hay ninguna prueba que tenga el índice de Youden de 1. O sea, que tenga el 100% de sensibilidad y 100% de especificidad. No existe esa prueba hasta el momento. Algún día ustedes van a egresar y van a crear una prueba diagnóstica, ahí existirá. En este momento, en el planeta, no existe esa prueba. ¿Sí? Solo les pongo como referencia, nada más. Ahora, obviamente vas a sacar pues tus cálculos, ¿no? Por ejemplo, una sensibilidad de una prueba de 90% y una especificidad del 80%, ¿no? 0,9 más 0,8, 1,7. 1,7 menos 1, 0,7. Entonces, el índice Youden 0,7 te dice qué tanto es buena la prueba. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Te lo voy a copiar acá. ¿Se escuchó siquiera? ¿Están ahí? Sí, ahí está. Ya, por favor, retroalimentación, si no quieren que pase lista de nuevo. Índice de Youden. Sensibilidad más especificidad menos 1. Ese es el índice de Youden. Esto como conocimiento. Ustedes lo van a calcular en su tesis en su momento, ¿no? Listo, esta es una tesis de rendimiento diagnóstico. Es como haces el general, como haces los específicos. Los específicos son analíticos, no son descriptivos, y hablan de cada indicador. Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, y área bajo la curva ROW. Si puedes, si quieres, le deseas, le aumentas el índice de Youden, no hay problema, pero eso no es necesario. Ya en la tesis, en el desarrollo, vas a calcularlo efectivamente, ¿no? Un ejemplo práctico ya para que ustedes se lleven a su serum o a su internado, que ahora que van a viajar. Estas son pruebas diagnósticas para cáncer cervicuterino. Ustedes lo conocen, ¿no? El PAF o Papa Nicolau, el IVA, ¿ya? Y el BPH o prueba molecular. Y otro método diagnóstico es la anatomía patológica. Yo hago la biopsia y veo si hay cáncer o no hay cáncer. ¿Cuál es lo mejor de estas 4 pruebas? ¿Cuál es lo mejor? La anatomopatología, pues de lejos, ¿no? Lo mejor, ¿no? Por eso esta anatomopatología es el gold estándar. Gold estándar, o sea, lo máximo que hay. No es 100% perfecta, pero es lo que tenemos. ¿De acuerdo? No hay mejor que eso. Ahora, en relación al gold estándar, ojo con esto, en relación al gold estándar, el Papa Nicolau tiene una efectividad o un rendimiento diagnóstico del 68%. El IVA tiene un rendimiento diagnóstico del 56%. Esta efectividad es el área bajo la curva roja, en otras palabras, para que hablemos ya idioma científico. Y el BPH de la prueba molecular tiene una efectividad del 70%. Si yo me dejo guiar por la efectividad, preferiría el BPH, ¿no es cierto? Porque tengo mayor efectividad, 70% por encima del Papa Nicolau y el IVA. Si es que tuviera que elegir una prueba diagnóstica, yo elegiría esta. Entendiendo que casi nadie quiere hacerse anatomía patológica, ¿no? Entonces yo daría la opción de prueba molecular. Ya va acá. ¿Cuál es el detalle? El costo. Un Papa Nicolau está a 5 soles. Una IVA está a 15. Y la prueba molecular de BPH está a 50 soles. Si yo quiero hacer un muestreo poblacional o quiero hacer un barrido en todas las mujeres en edad fértil, voy a tener que multiplicar la población
por 50 soles. Tengo una efectividad superior. Pues la pregunta es, no, 50 soles es demasiado caro. Ahora, el Papa Nicolau también es efectivo, ¿no? Solo que el costo es 5 soles, es 10 veces menos. ¿Ya? Y la efectividad pasaría de 70 a 68, o sea, 2%. La pregunta es, si tú sabes esta información económica y de efectividad laboratorial, ¿cuál eliges para un tamizaje? Yo planteo la pregunta, si tú tuvieras que poner la plata, si tú eres ministro de salud y tienes que poner la plata para esto, y tienes millones de personas esperando tu respuesta, ¿qué les vas a dar? ¿Papa Nicolau, IVA o prueba molecular? ¿Perdón? Papa Nicolau, porque cuesta 10 veces menos y solo 2 puntos porcentuales reduce la efectividad, o sea que es casi la misma. Entonces, si yo quiero tamizar, tamizaje es un primer contacto con el paciente. Si quiero tamizar, el Papa Nicolau de lejos es lo mejor. Y hay veces que gente no entiende eso, ¿no? Porque no sabe estos temas de efectividad. Dicen, ¿por qué nos han hecho esta prueba si hay otra que es mucho más efectiva? De acuerdo, ¿no? Pero cuesta 10 veces más. A ver, si tú pones el resto, bacán. El Estado pone 5 soles y tú, señora o señorita que estás queriendo hacer esta prueba, tú pones los 45 soles restantes. ¿Te parece? ¿Harías eso? Todo esto es salud pública. Tú decides en base a evidencia. O sea, a veces las decisiones no son comprendidas y otras veces sí, ¿no? Pero es tu responsabilidad hacerlo, tomar esa decisión. Para eso sirve la efectividad de una prueba, para decidir cuál va a ser de diagnóstico, cuál va a ser de seguimiento o cuál va a ser de tamizaje. El tamizaje es una actividad, de primer contacto. A todos los positivos que salgan a Papa Nicolau, los someto a otra prueba complementaria. De ahí los puedo llevar a IVA o a prueba molecular. Si tengo 400.000 mujeres en Cusco y tributarias de esta prueba, y la prueba está a 5 soles, ¿m? La prueba está a 5 soles. ¿Cuánto me va a salir en términos de dinero? Ay, caray. Ya, vamos a poner así nomás. 5 y 50. 50. Ya. Si yo tengo 400.000 personas, mujeres, y quiero hacerles el Papa Nicolau a 5 soles, voy a tener que invertir 2 millones de soles. Pero si quiero hacerles prueba molecular, mi inversión crece a 20 millones de soles. ¿Qué es más fácil conseguir, 2 millones o 20 millones? Ya. Ahora, esto es tamizaje. Voy a gastar 2 millones en tamizar. De estos, una gran parte te va a salir positivo y otra negativo. Digamos, según la prevalencia de la enfermedad. Digamos que el cáncer cervicuterino está en el 5% de personas. ¿Ya? Entonces, de las 400.000 personas, solo el 5%. ¿Ya? ¿Cuál es el 5%? Vamos a multiplicar 0.5. Listo. Esto 400 por 0.5. De estas 400.000 personas, ¿no? No, está mal esto.
abreviando. Ya, mejor ahí, a veces el Excel con la coma y el punto tenemos problemas. El 10% de 400.000 es 40.000. El 5% es... Ah, ya sé por qué salió. 0.05. Y ahora sí. Igual. Esto por esto. Listo. De esas 400.000, me van a salir más o menos 20.000 positivas. A estas 20.000, sí les tengo que hacer prueba complementaria. Y la prueba molecular sería una excelente alternativa. Entonces, gastaría en estas 20.000 50 soles. Ya no en los 400.000, o sea, ya no 20 millones. Sino, ¿cuánto gastaría? 20.000, solo 20.000 por 50 soles que cuesta la prueba. Alcanzaría a gastar 1.000.000 de soles. Entonces, 2 millones más 1.000.000 son 3 millones. Yo le digo al ministro, ¿sabe qué, señor ministro? Hemos hecho los cálculos y visto la efectividad de las pruebas diagnósticas para cáncer uterino o cáncer de cervix y vamos a dividir en dos etapas del proyecto. La primera etapa vamos a hacerle Papa Nicolau a todas las personas, las 400.000. Eso políticamente es muy sustentable. Eso nos va a costar 2 millones. ¿De acuerdo? A todos los que salgan positivos, que estamos calculando por la prevalencia de la enfermedad, que sean un aproximado de 20.000 soles, solo a ellos les vamos a hacer la prueba siguiente, que es prueba molecular, para ver quiénes realmente de los positivos son los que están con la enfermedad. Y eso nos va a costar 1.000.000 de soles adicional en una segunda etapa. Señor ministro, necesito para esto 3 millones. Y te va a decir, pues, ¿por qué tanta plata? Siempre dicen eso. Porque dices, señor ministro, vamos a hacer eso. O la otra alternativa es a las 400.000 personas darles lo mejor, que es la prueba molecular, pero cuesta 50 soles. En todo caso, ya no van a ser 3 millones los que necesito, sino 20 millones. Decida usted. ¿Qué crees que te va a decir el ministro? ¿Querrá gastar 3 millones o 20 millones? Y estos 20 millones, ojo, también va a salir el 5% de positivos, vas a tener que igual invertir en las pruebas diagnósticas, o sea, vas a añadir este 1.000.000 todavía de personas. ¿Se entiende por qué estudiamos rendimiento diagnóstico? Ya, eso es para salud pública. En la parte clínica es importante porque muchos de ustedes van a ver varios pacientes con diferentes pruebas de laboratorio y un simple positivo o negativo no te dice absolutamente nada. Ustedes lo que tienen que aprender es, ni bien lleguen a su posta, ya sea internado, serum, que sea cualquier cosa, ni bien lleguen a la posta, vayan al laboratorio, fíjense qué diagnósticos están haciendo y pidan el brochure del kit que están utilizando. ¿Quieren diagnosticar enfermedad de Vidal, tifoidea? Ya, por favor, a la bióloga díganle, regálame de tu kit que estás utilizando para el diagnóstico el brochure. Y en el brochure busquen la sensibilidad, especificidad y rendimiento diagnóstico. Todos ustedes cuando estén frente a un positivo o negativo en el papel, no van a ser tan calabazas, disculpen la expresión, no van a ser tan calabazas de cerrarse en lo que dice el papel, porque ya van a tener conocimiento de si esa prueba que están utilizando es buena o no. Y por sobre todo, la clínica manda. No importa lo que diga el laboratorio. Si yo veo, palpo y ausculto a un paciente y sé que tiene una enfermedad, punto, eso es lo que vale. La prueba diagnóstica es prueba complementaria, no decide el accionar médico, solo complementa, adiciona algo al cuadro clínico, nada más. Entonces, yo creo que con esta clase lo que quiero, más allá de explicar metodología, es generar conciencia en todos ustedes. Que dejen de ser los médicos comunes y corrientes, ¿no?, que hay ahora, que se dejan guiar solamente en el laboratorio y no tienen criterio para poder determinar si una prueba es válida o no.
si sirve o no. Entonces, ustedes con este tipo de tesis, ojalá que alguno de ustedes se anime a hacer este tipo de trabajos. Con estas tesis lo que van a lograr es pues, resolver problemas sanitarios de salud pública, ¿no? Y eso es mejor que atender a un paciente. Bien. Finalmente, para acabar esta clase, si es que alguien por ahí se decide en hacer un estudio experimental, bienvenido es, todo mi apoyo. Incluso ahora yo puedo asesorar tesis. Antes, como era el encargado de aprobarlas, por una cuestión ética no podía. Entonces, no puede ser juez y parte. Pero ahora ya mi responsabilidad no está en aprobar. Yo solamente oriento y asigno asesores, o, perdón, dictaminantes. Entonces, sí, se me permite asesorar. Y a mí me gusta en lo particular asesorar estas tesis, o experimentales o estudios diagnósticos, de rendimiento diagnóstico. Por la parte metodológica y afín, yo manejo estos temas y puedo ayudarles, ¿no? Si es que eligen alguno de estos temas. Si es que alguien quiere hacer un estudio experimental, este es el camino. Igual, general y específicos. El general es analítico. El específico puede ser analítico si es que hay una intervención específica, ¿no? En este caso, el experimento es tener un grupo donde tú sometes algo que no se ha sometido antes, por eso es experimento. Claro, éticamente compatible, ¿no? Y por otro lado tienes un grupo de control con el que comparas los resultados para ver si lo que estás interviniendo sirve o no sirve. Entonces, el problema analítico se plantea de la siguiente forma. ¿Cuál es la diferencia entre las características de la función pulmonar de ratas Wistar, es un ejemplo con ratas Wistar que estamos haciendo en la andina, expuestas y no expuestas al efecto de los aerosoles de cigarrillos electrónicos en la ciudad del Cusco? Estamos haciendo un proyecto para ver si los vapers, ¿conocen, no, los vapers, los vapeos? ¿Alguno de ustedes vapea? Pero han visto, supongo, tendrán amigos que lo hacen. Y estoy seguro que alguno de ustedes también está, o al menos ha probado, ¿no? Si no está en esta situación. Los vapers son mucho más dañinos que el cigarro mismo, ¿no? Y la gente que vapea cree que está salvando el mundo. Eh, Al punto está que eso genera daño, ¿ya? Este estudio experimental está diseñado en ratones para simular más o menos el daño que se generaría en el pulmón humano. Es un experimento. Utilizamos ratoncitos y los exponemos a los aerosoles. Y después se les va a sacrificar y vamos a ver el desarrollo de la enfermedad anatomopatológicamente hablando y también funcionalmente hablando. Se va a ver frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y algunos otros síntomas, ¿no? Temperatura y demás. Entonces, yo voy a tener un antes y un después. Antes de que les someta al vapor y después de que lo haga. Entonces, el problema central es encontrar la diferencia. Tengo que saber cuál es la diferencia precisamente entre los que están expuestos al cigarro electrónico y los que no están expuestos. Ese es el problema general. El objetivo, como es ver diferencia entre dos grupos, lo que voy a hacer es comparar las características antes y después, o en grupos expuestos y grupos no expuestos. Y la hipótesis, obviamente, si me preguntas cuál es la diferencia, la hipótesis es la diferencia es, ¿no? O son, ¿cuáles son las diferencias? Es o son. Y ahí puedes delinear, ¿no? Por ejemplo, incremento de la frecuencia respiratoria en 30%. Incremento de la temperatura en 2 grados centígrados. Incremento de la frecuencia cardíaca en 20%, etcétera, etcétera. Todas las diferencias que tú creas encontrar y obviamente que están avaladas en un estudio, obviamente. Entonces, esto es general. Problema, objetivo, hipótesis. Y nos busca comparar. Específicamente, para yo saber cómo van los expuestos y cómo van los no expuestos, tengo que hacer eso. ¿Cuál es la característica de la función pulmonar en las ratas expuestas? ¿Y cuál es la característica del problema funcional en las ratas no expuestas? Igual acá.
el objetivo, la función pulmonar en ratas expuestas, ¿sí? Y en ratas no expuestas, o la pulmonar básica se va a hacer en un momento, ¿no? Al inicio del experimento, la línea base, y después ya la línea post-exposición. Y lo mismo para hipótesis. En estos casos, tenemos dos variables. La variable independiente, que tiene que ver con las funciones de las ratitas, ¿ya? Y la variable dependiente, o también denominada intervención, que es la acción que tú vas a poner en el experimento. En este caso, exponer a los aerosoles. No vas a hacerlo a todos, vas a hacer a un grupo experimental y a un grupo de control. Bien, esta es la forma gramatical que se sugiere tengan los estudios experimentales. Si alguno de ustedes se anima por este tipo de estudios, me avisa. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Listo. Bien, chicos, con esto hemos terminado todo lo que es la parte de planteamiento, formulación del problema, formulación de objetivos, formulación de hipótesis. ¿Ya? Vamos a ver los antecedentes. Solamente les voy a dar un Excel para que ustedes lo puedan llenar. A ver, y con eso acabamos la sesión de hoy. Aquí está. ¿Qué es un antecedente? ¿De qué se trata un antecedente? Nosotros planteamos el problema, ¿ya? Bajo el esquema que ya les he enseñado. Tienen el problema planteado, empezamos a formular el problema, a ver el objetivo y las hipótesis. Lo que sigue a continuación es buscar antecedentes. Tú necesitas 10 antecedentes. Y antecedente significa un artículo publicado en revista indexada. Artículo. No quiero ninguna tesis, por favor. Las tesis no son antecedentes. Solamente artículos publicados, nada más. Y de preferencia, pues no en cualquier revista, ¿no? Es una revista indexada. Porque ahora hay revistas que publican cualquier tontera. Tienen que ser revistas serias. Ahora, necesito 10 antecedentes para qué? Para poder compararme con ellos. La parte más exquisita de una tesis, de un proyecto de investigación, es que tus resultados puedan ser extrapolables y comparados con otros estudios individuales. Para compararme con otros, necesito saber cuáles se han hecho en relación al torno de mi trabajo. ¿Sí? Tienen que tener, obviamente, las variables que yo estoy decidiendo investigar. Como la mayoría de ustedes está investigando dos variables, una dependiente y una dependiente, esas dos variables tienen que estar en el artículo, sí o sí. Si no, se va a permitir trabajos con una nomás de las variables. Tienen que ser las dos. Ya. Dicho eso, la estructura del antecedente gramatical les voy a enseñar en la siguiente clase. Pero para eso necesito que hagan lo siguiente. Esta matriz les voy a pasar, le voy a pasar a Benjamín para que se las dé a ustedes y van a llenarla para los 10 antecedentes. ¿Ya? ¿En qué consisten los antecedentes? Nosotros gramaticalmente vamos a dividirlo en 3 partes. Va a haber 3 párrafos, ¿no? La primera, que tiene que ver con el autor. Van a colocar el nombre del autor o autores. Recomendación, si son menos de 6, o perdón, hasta 6, colocas los 6 nombres. Si son más de 6, colocas el primer nombre seguido de et al, que significa colaboradores. O equal, si quieres, y colaboradores. Pero si son 6 o menos, colocas los 6 nombres, por favor, como está en el artículo. Segundo, fecha y revista. O sea, ¿cuándo se publicó? Mes y año, de preferencia. Y el nombre de la revista en la que se ha publicado. Tercero, el título de la investigación, entre comillas, y en español. Si tu trabajo se ha hecho en la China, ¿sí? Quiero que traduzcas
y que me muestres español. No inglés, por favor, es español. Tu tesis va a ser en español, tu sustento va a ser en español, todo tu trabajo es en español. Entre comillas. Y cuarto, el objetivo central del trabajo. Entonces ya saben ahora qué cosa es un objetivo. ¿Ya? Esa es la primera parte del antecedente. Primer párrafo. Segundo párrafo, la parte metodológica. Entonces necesito saber dónde se ha hecho el estudio. En un hospital, en un centro de salud, en un municipio, en un colegio. ¿Dónde? Segundo, ¿cuándo? ¿En qué periodo? Ustedes colectaron los datos. ¿Un mes, 2 meses, un año, 2 años, 5 años? Necesito saber el periodo de estudio. 3, el tipo de estudio. Si es un estudio cuantitativo, cualitativo, si es un estudio de alcance descriptivo, correlacional, explicativo o analítico. Necesito saber el enfoque y el alcance. Lean, por favor, enfoque de los estudios. Ya les voy adelantando que puede ser cualitativo, puede ser cuantitativo o mixto. Son 3 enfoques que existen. Y además del enfoque necesito el alcance. El alcance que puede ser descriptivo, analítico o correlacional. Y después es... No, perdón, me falta explicativo. El otro es... Es explicativo. Estoy olvidando. Cuando ves inicialmente 2 cosas que antes nadie ha visto, ¿no? Ay, el término me olvidó, disculpe. Exploratorio. ¿Cómo me voy a acordar de eso? El alcance puede ser exploratorio, cuando son variables que tú nunca has visto en tu vida, ni asociaciones. Alcance exploratorio, alcance descriptivo, alcance correlacional o alcance explicativo. El explicativo son los experimentales. Necesito eso, que determines qué enfoque y qué alcance. Eso es en tipo. Diseño. El diseño puede ser observacional o no observacional. Y el diseño específico puede ser corte, puede ser caso y control, puede ser transversal. Eso se coloca acá en diseño. Luego, lugar, periodo, tipo, estudio, criterios de selección. ¿Qué criterios han utilizado los autores para seleccionar a su población de estudio? Mayores de 18 años, mujeres en edad fértil, ancianos que no hayan sido operados. O sea, necesitamos la selección de sujetos del estudio, cómo se ha hecho. ¿Cuántos están entrando a estudiar? El tamaño de muestra. ¿Cómo se hizo el muestreo? Si fue paramétrico o no paramétrico, aleatorio, estratificado, sistemático, por conglomerados. El tipo de muestreo es importante, ¿no? Y la prueba laboratorial, instrumento o tipo de muestra que estén utilizando para poder hacer el examen, el estudio. Puede ser el instrumento, la hoja de corrección de datos, ¿sí? O una prueba diagnóstica específica. Hay que saber. Por ejemplo, acá se ha hecho un ensayo cualitativo ABO con la prueba de diagnóstico IgG, anticuerpos para SARS-CoV-2, Architect de Estados Unidos. Es un cualitativo y también se ha hecho un ensayo cuantitativo con una prueba Liaison Disordering de SARS-CoV-2 para S1 y S2 de IgG. En este caso se especificó para anticuerpos generados por vacuna. Es lo especial. Entonces, en la segunda parte del tu antecedente me vas a poner dónde, cuándo, tipo de estudio, diseño,
la selección, tamaño, el tipo de muestreo y el examen laboratorial o instrumento que están utilizando para eso. Entonces, la segunda parte es metodológica. Y la tercera parte, tenemos los resultados principales, no todos, solo los principales, los que tienen que ver con tu tema de investigación. Conclusiones, sí, que es mucho más breve. Y si es que el estudio lo dice, solo si es que el estudio lo dice, si el estudio lo reconoce, limitaciones. Ahí ustedes están en una etapa de aprendizaje. Entonces, solo si el estudio reconoce limitaciones, ustedes pónganlos ahí. Ya más adelante van a hacer lectura crítica y ustedes van a saber si hay algún sesgo y van a poder identificarlo a tiempo. No, pero ahorita no. Ahorita nos quedamos acá nomás con lo que tenemos. Entonces, en 3 párrafos. ¿Ya? Y de manera accesoria, para ubicar el estudio, de manera referencial, el DOI, por favor. El link del DOI. El DOI es como el DNI del estudio. ¿Ya? Listo. Esto necesito que lo hagan ya, pronto. Más pronto posible, ¿no? 10 estudios. De preferencia, ojo, preferencia, no es la regla, pero de preferencia de los estudios publicados en los últimos 5 años. Si es que encuentran algún estudio anterior y es realmente relevante, realmente importante, tiene una muestra interesante, pueden colocarlo también, no hay problema. ¿Ya? Pero no es la regla, es una opción. Además, el parafraseo, ya la forma de redactar las voy a enseñar la siguiente. Ustedes vayan buscando artículos y colocando todos estos datos que se les está pidiendo en los 3 momentos. Esto lo voy a pasar a Benjamín ahorita. Ya, ahora sí, ¿alguna pregunta? No, 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 no. En lo particular, ustedes elijan, eso es libre. Si quieren todos nacionales, todos internacionales. Hay algunos jurados que, si les soy sincero, suelen pedir algunos artículos nacionales o locales, ¿no? Pero no, otra vez, no es la regla. Ustedes pueden elegir cualquiera, no hay ninguna proporción. Obviamente, si se parecen a tu estudio, si han sido desarrollados en un país muy parecido a nuestra realidad, pues es importante, ¿no? Es más importante. Esos son criterios de elegibilidad del estudio. Ok, aquí está. Esto, por favor, Benjamín, pásasela a tus compañeros, ya tienen la herramienta. Bien, perfecto. Hoy día ya no quiero atormentarlos más, vayan a su otra clase. Nos vemos, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctora.